Dios los bendiga, muy buenas noches. Estamos en esta hora continuando el estudio del Apocalipsis. Esta es la cuarta parte de este estudio que titulamos en esta noche La Gran Tribulación. Vamos a estar hablando entonces acerca de la Gran Tribulación que viene luego después de que la iglesia sea levantada. Vamos a orar para dar inicio a esta enseñanza. Padre, gracias te damos, Dios, por esta palabra, Señor, que tú nos has dado y nos has permitido enseñar para la gloria de tu nombre. Permite, Señor, que ahora sean abiertas nuestras mentes y entendimientos para comprender y entender esta palabra. Que todo aquel que escuche esta palabra pueda sentir el toque de tu Espíritu hablando a cada corazón en esta hora. Señor, en el nombre de Jesús, entrego esta palabra en tus manos. Gracias, Señor. Amén. En el estudio del libro de Apocalipsis, destacamos en la clase pasada el acontecimiento más importante para la iglesia, que es el rapto o arrebatamiento, el cual tratamos en el capítulo 4, en el versículo 1 exactamente, cuando dice, sube acá, se le dice al apóstol Juan, y es levantado al cielo, y se le empiezan a mostrar entonces las cosas que han de ser después de estas. Luego después se contempla la adoración celestial en los capítulos 4 y 5, y en el capítulo 6 entonces se da inicio a lo que llamamos la Gran Tribulación, cuando el Cordero de Dios abre los 7 sellos de la ira de Dios. Pero antes de continuar la enseñanza, en el capítulo 6 daremos un estudio panorámico de lo que significa la Gran Tribulación. Y lo hemos bosquejado de la siguiente manera. Número 1. La Gran Tribulación fue profetizada por el mismo Señor Jesucristo. Y esto lo encontramos en el libro de Mateo, en el capítulo 24, versículo 3 en adelante, cuando él dice que estaba sentado, o dice la palabra que estaba él sentado en el monte de los olivos, y los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Y en el versículo 21 entonces él dice, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Ahora, nadie sabe del día ni la hora en que el Señor ha de venir, pero de hecho sí sabemos que nos encontramos en los tiempos finales. El Señor está a punto de venir para levantar a su iglesia, y justo entonces empezarán estos terribles juicios que también fueron profetizados hace más de 2500 años por el profeta Daniel. Tenemos que entonces ayudarnos con el libro de Daniel ahora, y vamos al capítulo 12, versículo 1 de Daniel, que dice, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe, que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Profetiza entonces un tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Y número 2, profetizada por Daniel, y en la profecía de las 70 semanas, y también la cual nos da la duración de esta gran tribulación. La profecía de las 70 semanas se encuentra en el libro de Daniel, en el capítulo 9, desde el versículo 24 en adelante, que dice así:
70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y en el versículo 27 entonces es donde nosotros vemos que se profetiza la otra semana, que es la semana de la gran tribulación. Y dice así en el versículo 27, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Con esta profecía podemos determinar el tiempo de duración de la gran tribulación. Y no son propiamente una semana de días, sino una semana de 7 años de duración, como lo consideraban los judíos. Para entender esto, vamos al libro de Levítico, capítulo 25, versículo 8, que dice así: y contarás 7 semanas de años, 7 veces 7 años, de modo que los días de las 7 semanas de años vendrán a hacerte 49 años. La palabra hebrea que se utiliza es chavuá, que quiere decir semana. Entonces, cronológicamente, podemos decir que este periodo de 70 semanas se divide de la siguiente manera: 49 años desde el año 445 al 396 a.C., desde el decreto de Artajerjes hasta la llegada de Nehemías y la celebración de la renovación del pacto en Jerusalén. 62 veces 7, que son 434 años, desde el año 396 a.C. al 32 después de Cristo, es decir, desde la edificación del segundo templo a la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Y por último, una vez 7 años, que son los 7 años no cumplidos aún, que corresponden a los 7 años de la gran tribulación. Esta semana se divide en 2 periodos de 3 años y medio, durante los cuales habrá una paz ficticia, falsa, entre Israel y las naciones enemigas, porque Israel es el reloj de Dios. Israel, aunque una nación pequeña entre todas las naciones, pero es la nación en la cual están puestos los ojos del mundo, porque cuando digan paz y seguridad, dice aquí la palabra, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. 3 años y medio entonces les dura esta falsa paz, paz ficticia con las naciones enemigas, y entonces cuando se rompe ese pacto empiezan 3 años y medio de grande tribulación. Dice en el libro de 1 Tesalonicenses, en el capítulo 5 y el versículo 3, que es el que respalda esta palabra, dice así: que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. El libro de Apocalipsis también nos habla de un periodo de 3 años y medio, 1260 días. Apocalipsis capítulo 11, versículo 3 dice: y yo enviaré 2 testigos vestidos con ropas ásperas a comunicar mensajes proféticos durante 1260 días, que son los 3 años y medio que corresponden a la segunda parte de la gran tribulación.
Ahora, número 3. El juicio de esta gran tribulación es para Israel. Días de angustia y de dolor para Israel. En el libro de Sofonías, el capítulo 1, versículo 14 en adelante, en la versión Dios habla hoy, dice de la siguiente manera: ya está cerca el gran día del Señor, ya está cerca, viene deprisa. El estruendo del día del Señor será amargo, hasta los más valientes gritarán entonces. Será un día de ira, de angustia y aflicción, de ruina y desolación, de oscuridad y tinieblas, de nublado y sombras profundas. Será un día de trompeta y de clamor contra las ciudades fortificadas y sus altas torres. Dice el Señor: pondré en apuros a la gente, caminarán como ciegos, porque pecaron contra mí. Su sangre será derramada como polvo y su carne amontonada como estiércol. En el día de la ira del Señor no salvará a la gente ni su plata ni su oro, porque el fuego del enojo del Señor consumirá todo el país. Todos los habitantes de la tierra quedarán destruidos en un solo instante. Y en Jeremías, en el capítulo 30, versículo 4, dice: este es el mensaje del Señor acerca de Israel y de Judá. Note bien que está hablando del pueblo de Israel y dice: el Señor dice, se oyen gritos de terror, de miedo e intranquilidad. Pregunten a ver si es posible que un hombre dé a luz. ¿Por qué pues veo retorcerse a los hombres como si tuvieran dolores de parto? ¿Por qué se han puesto pálidos todos ellos? Se acerca un día terrible, un día como ningún otro. Será un tiempo de angustia para el pueblo de Jacob, pero yo los salvaré. Qué cosa tan tremenda, hermanos, que me están oyendo en esta hora. El pueblo de Israel, al final de toda esta angustia y de toda esta gran tribulación tan difícil, dice que al final Dios los va a salvar. Sí, al final todo Israel será salvo. En el libro de Romanos, en el capítulo 11, versículo 25 en adelante, el Señor nos dice que Israel al final será salvo. Hermanos, quiero que sepan que este designio secreto de Dios, para que no presuman de sabios, los israelitas se han endurecido en parte, pero solo hasta que hayan entrado todos los que no son de Israel. Versículo 26 de Romanos capítulo 11 dice: cuando esto suceda, todo Israel alcanzará la salvación, pues la Escritura dice: el libertador vendrá de Sión y apartará de Jacob la maldad. Y esta será mi alianza con ellos, sea mi pacto, cuando yo quite sus pecados. En cuanto al Evangelio, los judíos son tenidos por enemigos de Dios, a fin de darles oportunidad a ustedes. Pero Dios todavía los ama a ellos, porque escogió a sus antepasados. Pues lo que Dios da, no lo quita, ni retira tampoco su llamamiento. En tiempos pasados ustedes desobedecieron a Dios, pero ahora que los judíos han desobedecido, Dios tiene compasión de ustedes. Esto es lo que nosotros vemos referente al juicio de Dios sobre el pueblo de Israel en esta gran tribulación, ya que la iglesia ha sido levantada y se encuentra en el cielo, mientras que en la tierra están sucediendo todas estas terribles cosas al pueblo de Israel y a los que se hayan quedado de este arrebatamiento o este rapto de la iglesia. Ahora, ¿habrá salvos en la gran tribulación? Es otra pregunta que nos hacemos. Claro que sí. La misericordia de Dios es eterna. Sin embargo, hay que notar que no va a ser de la misma manera que en la época de la gracia, que es la que estamos viviendo nosotros actualmente, la época de la iglesia. Pero en esta gran tribulación estará la tierra gobernada autocráticamente por un gobernante dictatorial llamado el Anticristo, del cual hablaremos más adelante. Y entonces no se permitirá adorar libremente a Dios,
ni siquiera nombrarlo. Así pues que tendrán que estar dispuestos a morir por causa del Evangelio. Y a pesar de estas nefastas restricciones, la Biblia dice que en este periodo de 7 años habrá gente que será salva, que estará vestida de ropas blancas adorando al Señor y que habrán salido de la gran tribulación. Apocalipsis capítulo 7, versículo 9 nos permite leer lo siguiente. Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. En el versículo 3 entonces uno de los ancianos habló diciendo: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Y el versículo 14 responde: yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Gloria al Señor. Entonces, ellos también han sido lavados y han sido emblanquecidos con la sangre del Cordero. Por eso es importante en este estudio dejar en claro también que la sangre de Cristo seguirá obrando en esa época para salvación y que el Espíritu Santo también va a estar obrando en la gran tribulación. Porque de otra manera, pues yo creo que sería imposible que alguien pudiera salvarse. Aunque la iglesia no estará en esta época, habrá entonces un puñado de valientes judíos que estarán predicando, y se trata de los 144,000 ancianos judíos que se narran en el capítulo 7, se da conocimiento de esto. En el versículo 2, capítulo 7 de Apocalipsis dice: vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol, y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados: 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Óigalo bien, porque es literal lo que dice acá en la palabra: 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. No dice aquí que van a ser colombianos ni que van a ser de otra nación, sino de la nación israelí. Sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Ahora, ¿dónde están esas tribus? Lógicamente que no podemos saber dónde están esas tribus, pero Dios sí sabe en dónde están esas tribus y los va a reunir. Dice en el versículo 5: de la tribu de Judá 12,000 sellados, de la tribu de Rubén 12,000 sellados, de la tribu de Gad 12,000 sellados, de la tribu de Aser 12,000 sellados, de la tribu de Neftalí 12,000 sellados, de la tribu de Manasés 12,000 sellados, de la tribu de Simeón 12,000 sellados, de la tribu de Leví 12,000 sellados, de la tribu de Isaacar 12,000 sellados, de la tribu de Zabulón 12,000 sellados, de la tribu de José 12,000 sellados, de la tribu de Benjamín 12,000 sellados. Solamente faltan 2 tribus, si usted puede notar, que son la tribu de Efraín y la tribu de Dan, de donde se cree que saldrá el anticristo, de acuerdo a lo que se menciona en la Biblia, en el libro de Génesis, en el capítulo 49, versículo 16 al 17, cuando Jacob bendice y da profecía para cada uno de sus hijos, habla acerca de Dan de la siguiente manera. En Génesis 49, 16 dice: Dan juzgará a su pueblo como una de las tribus de Israel,
será Dan serpiente junto al camino, víbora junto a la senda, que muerde los talones del caballo y hace caer hacia atrás al jinete. La serpiente es símbolo de Satanás, siempre a través de la Biblia, la serpiente, el dragón, el diablo, Satanás, ese es su simbolismo, su nombre. Entonces por esto se cree que de la tribu de Dan saldrá el anticristo. Y de Efraín se dice en el libro de Oseas, capítulo 4, versículo 17, Efraín se ha entregado a la idolatría, todos han caído como pandilla de borrachos, una y otra vez se prostituyen y prefieren la vergüenza a la honra. Efraín es dado a los ídolos, déjalo. Su bebida se corrompió, fornicaron sin cesar, sus príncipes amaron lo que avergüenza. Entonces, nosotros vemos aquí que estas dos tribus son las únicas entonces que hacen falta aquí en esta distribución del sello de Dios, que es el sello del Espíritu Santo precisamente, y con esto van a ser sellados para predicar el Evangelio. Ahora, luego después de estos 7 años de la gran tribulación, se espera entonces la batalla de Armagedón y el evento concluyente, que es la segunda venida de Cristo con poder y gloria, que viene con sus santos para dar inicio entonces al milenio de paz con nuestro Señor Jesucristo y sus santos que regresan a la tierra para gobernar y reinar en esta tierra también durante 1000 años, en los cuales el diablo va a ser apresado y suelto al final de los 1000 años para después dar inicio entonces también a la batalla de Gog y Magog, y más adelante entonces vendrán los cielos nuevos y tierra nueva, de acuerdo a lo que nosotros hemos estudiado. Entonces vamos a concluir acá en este momento para que la próxima clase entonces podamos ver los 7 sellos, la apertura también de estos 7 sellos, 4 de los cuales son representados por los llamados jinetes del Apocalipsis. Que el Señor les bendiga.